Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a dar a conocer el análisis morfológico. En estos habrá las clases, funciones y ejemplos de cada uno de estos. El primero es determinantes, que hizo mi compañera Paulina. Son palabras las cuales acompañan a los sustantivos y aportan información sobre dónde están en su espacio, pertenencia, género y su número. Las clases son artículo, demostrativo, indefinidos, posesivos, numerales, interrogantes, exclamativos. El artículo es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va delante de él. Los ejemplos son: los mapas están colgados allí. Para Navidad le regalaré la muñeca que pidió. En los demostrativos se utilizan para identificar a una persona, animal o cosa. Ejemplo: aquellas medidas son de algodón. Esta bufanda es de lana. Indefinidos. Indican una cantidad o identidad de manera indeterminada o imprecisa. Ejemplos: tal experiencia causó mucho revuelo. Muchos jóvenes cambian de carrera durante el primer año. Posesivo. Establecer una relación de posesión y concuerdan en género y número con la cosa poseída y nunca van delante del sustantivo. Ejemplos: este libro es mío, mi guitarra está un poco desafinada. Numerales. Son palabras que expresan cantidad y orden de una manera precisa. Ejemplos: vendí 2 casas esta semana. Hace 3 meses que no se ven. Interrogativos. Se refiere a una persona, un animal o una cosa y cuya identidad se desconoce y se quiere determinar o delimitar. Ejemplos: ¿cuánto cuesta el kilo de tomates? ¿Quieres ir al cine conmigo? Exclamativos. Son aquellas cuya función es expresar emociones, sentimientos o reacciones. Ejemplo: está entrando agua por la ventanilla de atrás. Qué lindo que te quedó tu corte de pelo. El siguiente es sustantivos. Los sustantivos son palabras cuyos referentes son clases de entidades fijas, no estados de hechos o relaciones gramaticales. Existen comunes, propios, abstractos, concretos, individuales, colectivos, contables, incontables. Comunes. Refieren a las cosas en general que sirven para identificar a las cosas en forma genérica. Nunca comienzan con una mayúscula. Por ejemplo, las zapatillas que me puse están rotas. Propios. Nombrar lugares, animales con nombre o personas con particular se oponen a los sustantivos comunes y comienzan siempre con una mayúscula. Por ejemplo, Juan, Rocío. Abstracto. Son aquellos sustantivos que refieren a cosas que no se pueden percibir con los sentidos, sino que son creadas y entendidos por el pensamiento o la imaginación. Por ejemplo, justicia, hambre, salud. Concretos. Son los que nombran a un elemento material y por ende tangible y perceptible a los sentidos. Por ejemplo, estante, puerta. Individuales. Se refieren a cosas, objetos o seres individuales. Por ejemplo, campo, abeja, casa, isla. Colectivos. Se refieren a un grupo de elementos. Por ejemplo, las abejas forman un enjambre. Contables. Son aquellos sustantivos que pueden separarse en unidades, es decir, son entidades que se pueden contar. Por ejemplo, en la caja hay 2 peines. Incontables son aquellos sustantivos que designan entidades que no tienen unidad o que no tienen plural. Por ejemplo, es necesario desinfectar las heridas con alcohol. Primitivos. Partir del que se puede formar otros sustantivos.
derivados. Por ejemplo, mi abuelo se llama Pedro. Palabras derivadas, abuelito, abuela. Derivados. Son aquellas palabras que nacen de las palabras primitivas cuando se les agrega sufijos o prefijos. Por ejemplo, agua, aguacero, aguacero, agüita. Deporte, deportista, deportivo. Compuestos. Están formados por dos conceptos o palabras distintas que construyen un nuevo concepto. Por ejemplo, abre huecos, abre huecos. Abre latas, abre latas. Lo siguiente es adverbios, por mi compañera Nayeli Pazmiño. Es la palabra invariable que modifica un verbo o un adjetivo a otro adverbio o a todo un periodo. Puede indicar lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda y otros matices. Los adverbios sirven para modificar o precisar el significado de otras palabras. Normalmente modifican verbos diciéndonos cómo, con qué frecuencia, cuándo o dónde sucede algo. El adverbio va detrás del verbo que modifica. Adverbios de cantidad, adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de modo o manera, adverbios de interrogativos y exclamativos, adverbios de afirmación, adverbios de negación, adverbios de duda. Ahí, por ejemplo, la pelota está ahí, abajo. Allí, por ejemplo, Juan comió allí. Aquí, por ejemplo, no se vayan de aquí. Acá, por ejemplo, ven acá en cuanto puedas. Delante, por ejemplo, es mejor estar delante de todos. Detrás, por ejemplo, el gato está detrás de la mesa. Adjetivos. El adjetivo es una clase de palabra o parte de la oración que califica el sustantivo y que aporta información adicional o complementa su significado. El adjetivo se coloca delante o después del sustantivo, concordando en su género y número. Posesivos indican pertenencias. Demostrativos indican proximidad o lejanía. Numerales indican relaciones numéricas en términos de cantidad. Adjetivos cardinales u orden. Indefinidos marcan generalizaciones. Partitivos indican proporciones o fracciones de un todo señalado mediante un sustantivo. Artículos marcan la condición de conocidos o específicos. Los ejemplos son negro, alto, anaranjado, 2, 9, amable, duro, obsecuente, antiguo, el 8, amarillo. Lo siguiente es pronombres, que está hecho por mi compañera Tiffany Cadena. Los pronombres son palabras o partes de palabra que pueden sustituir sustantivos. Los pronombres no tienen significado léxico por sí mismo, sino que adquieren el significado de sustantivos al que reemplazan. Pronombres encilíticos, enclíticos. Se caracterizan por ir unidos al verbo. Dudo que a ti te mienta. Pronombres interrogativos sirven para preguntar sobre algo de lo que se está hablando en el discurso. Pronombre personal sirve para mencionar a la persona que participa en el discurso. Pronombres posesivos indican las posesiones de una cosa por parte de alguna de las personas que participan en el habla. Pronombres proclíticos se identifican por ir antes del verbo sin formar una palabra. Pronombres relativos se le señalan a otras palabras, oraciones o ideas aparecidas anteriormente, y también introducen oraciones subordinadas. Pronombres reflexivos se caracterizan por que la acción verbal recae sobre el propio sujeto. Los ejemplos son: dudo que a ti te mienta. Él tiene otras posibilidades. Ella comienza a dudar. Ese no es mi saco. El mío es aquel. Esas llaves son las mías. No me gustó esa película. Este es tu nuevo jefe. Este es el libro que quería. Esta es la película de la cual te hablé. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Dónde vive tu hijo mayor? ¿Cuánta gente vino? ¿Cuántas quejas? Eso no tiene nada que ver. ¿Tuvieron alguna idea mejor?
El siguiente es de mi compañera Nayeli Pazmiño. Son verbos. Clases de la palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencias que afectan a la persona o a las cosas. Tienen variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona y función como núcleo del predicado. El verbo es la palabra más importante del predicado verbal, es decir, que constituye el núcleo del predicado verbal. Transitivos. Expresan acciones que recae sobre un objeto, se acompaña de un complemento directo. Intransitivos. Expresan la acción que el sujeto ejecuta. Pronominales o reflexivos. Expresan acciones que recae sobre el sujeto. Impersonales. Defectivos. Auxiliares. Los ejemplos son amar, comer, reír, brincar, correr, caminar, hablar, cocinar. Los siguientes son preposiciones que lo elaboró mi compañero Sebastián Guerrero. Se conoce como preposiciones a la parte invariable de la oración cuyo oficio es denotar la relación que entre sí tienen dos o más palabras o de términos. Tipos de preposiciones. De lugar. A, de, en, entre, hacia, por, tras, bajo. Ejemplo. Vengo de la iglesia. De tiempo. A, con, de, desde, en, para, por, sobre, tras, hasta. Ejemplo. No saldré con este frío. De causa. Por. Ejemplo. Lo hizo por mí. De finalidad. A, para. Ejemplo. Lo tomé para dejar de toser. De compañía. Con. Ejemplo. Prefiero estar con mi familia. De modo. A, con, de, en, por, bajo, según. Ejemplo. Conduce con precaución. De instrumento. A, con, de, en. Ejemplo. Átalo con las ruedas. Con las cuerdas. De privación. Sin. Ejemplo. Estamos en una calle sin salida. De posición. Contra. Ejemplo. Estoy en contra de la reforma. Conjunciones. Son una parte invariable de la oración, por lo general no llevan acento y se definen como palabra o conjunto de palabras que se utilizan para unir dos o más elementos de una oración o dos o más oraciones que pueden ser coordinantes o subordinantes. Adversativas. Son conjunciones coordinantes que denotan oposición o diferencia entre la frase anterior y la que sigue. Ejemplo, pero, más, empero, si no, aunque, sin embargo, no obstante, antes, bien, por lo demás. Causales. Son conjunciones subordinantes que expresan causa. Ejemplo, ¿por qué? ¿Cómo? Dado que, visto que, puesto que, pues, ya que. Comparativas. Son conjunciones subordinantes que denotan entre dos o más frases. Comparaciones. Ejemplos. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Tan? ¿Cómo? ¿Menos? ¿Qué? ¿Cómo? Completivas. Son conjunciones subordinadas que introducen oraciones completas. Ejemplo. ¿Qué? ¿Cómo? Así como si, sin que. Compuestas son conjunciones formadas por dos o más términos. Ejemplos, tanto como. Concesivas son conjunciones subordinantes que expresan concesión. Ejemplo, aunque, aun, cuando, a pesar de que, si bien, así. Condicionales son conjunciones subordinantes que expresan condiciones o necesidad de que se verifique alguna circunstancia. Ejemplos. Sí, como, si no, a menos que, en caso de que, siempre que, con tal de que. Consecutivas. Son conjunciones subordinantes que introducen una oración en la que se muestra la consecuencia de algo que antes se cuantificó. Ejemplos. Tan, tanto que, con que, así pues, luego, así que, de modo que, de manera que.
Continuativas son aquellas que se anteponen a las oraciones o se intercalan entre ellas o sus términos, para denotar continuación de una frase anterior con la que sigue. Ejemplos: pues, así que, puesto que. Copulativas son conjunciones coordinantes que unen una frase con otra formando grupos en donde los elementos se suman. Ejemplo: y, ni que, no solo tanto como así como. Correlativas son aquellas conjunciones referidas a uno o más términos emparejados que sirven para conectar dos partes diferentes de una frase. Ejemplo: o, ni, ambos y. Discontinuas son conjunciones coordinantes que forman dos segmentos paralelos dentro de un mismo grupo sintáctico. Ejemplos: tanto como. Coordinantes son aquellas conjunciones que unen palabras, frases u oraciones que tienen el mismo nivel jerárquico. Subordinantes son aquellas conjunciones que unen elementos lingüísticos que están sujetos o dependen de otro, pero de distinta jerarquía o categoría gramatical. La editora y lectora de este análisis morfológico es Emily Zambrano. Gracias.